Entender el verdadero significado de lo que es la natividad es muy importante y realmente saber que para nosotros el cristianismo tiene la máxima expresión para nosotros conocer acerca de que se nos es nacido. Y justamente el título de este mensaje es Un Salvador, Cristo el Señor. El pasaje es justamente el mismo de Lucas capítulo 1, versículo 26, 35. Vamos a leer, por favor, Lucas 1, 26. Saben, cuando era maestro de escuela dominical y aún también de adolescentes, este texto era muy frecuente y más que una vez lo recitábamos de memoria en la enseñanza. Pero vamos a dar lectura a la palabra del Señor porque en ella encontraremos aún también entendimiento, ¿verdad? Lucas 1, 26 dice: el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Tenga memoria este lugar, Nazaret. Y una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado, ¿cómo será llamado? Hijo de Dios. He aquí que tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que la llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Diga conmigo estas palabras: nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Capítulo 2, versículo 1 y 7. Aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados y cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, el cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenía lugar para ellos en el mesón. Se habla muchísimo en este tiempo, amados en Cristo, acerca en todas las iglesias, congregaciones, denominaciones de diferentes denominaciones, acerca de este pasaje tan importante, pero más se habla acerca de lo que es la Virgen María en el tiempo de la Natividad. María,
viene descripta aquí por en el Evangelio según San Lucas, ¿no? Lucas era el médico, ¿no? Y ciertamente Lucas es muy ordenado en lo que él escribe. De esta forma narrativa, él trata de buscar, y si usted me acompaña en el libro, en el capítulo 1 de Lucas, ¿no? Allí en el versículo 4 del capítulo 1 dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. De esta manera, pone orden en la historia, en la cronología y aún también en la historia del nacimiento de Jesús. Por lo tanto, es importante tomar esta lectura. Escuche, se ha sido escrito, ha sido narrado, quedó asentado en la Biblia. ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos bien. ¿Amén? Hechos tienen veracidad. Es importante saber que lo que ha sido escrito no es una mitología. Es importante saber que el nacimiento de Jesús no ha quedado en un ámbito abstracto, sino que tiene el concepto de vivencia. Jesús nació. ¿Amén? Jesús nació. Entonces Lucas, en los acontecimientos, él, una persona capacitada, instruida, él dice, para que ustedes conozcan bien la verdad. Y de esto se trata, mis amados hermanos, amigos que en esta noche nos acompañás, es saber acerca de los hechos verídicos, no de fábulas, no de cosas que han sido creadas por los hombres. Ahora, decíamos que en este tiempo se habla acerca mucho de la virginidad y de la Virgen María. Y María, madre de Jesús, cuando se le aparece y se le es anunciado que vendría el anunciamiento del Salvador, era una adolescente. Una adolescente, perdón. Era una adolescente cuando ella tiene el encuentro con el ángel. Y saben, hasta el día más doloroso que ella vio, aún así también la crucifixión de su propio hijo en la cruz del Calvario, o también las horas de oración que Jesús pasaba en el aposento alto, María, vio todos estos acontecimientos. María es la que también escucha la voz de aquel ángel que le dijo, siendo adolescente, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, ¿no? Bendita eres tú entre todas las mujeres. Fue María también la que escuchó la voz de Elizabeth, en la cual ella le pronuncia esa bendición especial, ¿no? Y que le dice, eres bendita María entre todas las mujeres y bendito, dice, el fruto que tú llevas dentro de tu vientre. Para un adolescente, en esa instancia, era una locura. Vamos a ser realistas ante este hecho. Pero María es una extraordinaria mujer a la que nosotros debemos mirar con mucho respeto. Con mucho respeto. A mí no me agrada mucho cuando hay personas que yo los llamo cristianoides, porque no se saben ubicar en las diferentes posiciones. Nosotros no veneramos a María, pero necesitamos darle el respeto necesario porque es la madre de Jesús. ¿Sí o no? Entonces, en esa importancia, cuando alguien habla desmedidamente acerca de los hechos y no se retiene a la historia narrada bíblicamente, necesitamos poner un alto. Mire, todo lo que está en la Biblia tiene un orden y debe ser respetado como tal, porque es palabra de Dios. ¿Amén? Entonces, era una mujer simple, una muchachita
que nosotros leímos que era de un pueblo llamado Nazaret. Y saben, esta pequeña adolescente mujer, hasta ese momento ella no tenía ningún mérito por sí mismo. Pero Dios la selecciona, la saca de entre medio de tantas, ¿no? Y desde ese momento en que Dios la selecciona, comenzaron a acumularse en ella méritos. Méritos que ella no sabía que podía alcanzar. Lo primero que sucede es justamente la aparición del ángel Gabriel, ¿no? Un enviado de Dios. Y aquí, ante este hecho de lo que nos hablaba el hermano Julián, ¿cómo negar justamente un hecho sobrenatural de Dios? Porque se le aparece un ángel, ¿no?, en su soberana dirección, actuando, y le declara que el Señor estaba con ella. Imagínese un adolescente, ¿no? Como cualquiera de las adolescentes que tenemos en medio de nuestra congregación. Y le declara a través de esta aparición, ¿no? Dice, el Señor, dice, va a traer sobre ti algo especial. Y le dice que era bienaventurada entre todas las mujeres. Permítame decirle que el milagro de la natividad no comienza con María, sino que comienza en la decisiva voluntad de Dios. Allí comienza el principio. Dios envía a su Hijo al mundo a nacer a través del vientre de María. María es bienaventurada por aceptar, ser seleccionada. Ahora, después del anuncio del ángel viene el anuncio profético. Ahí le dice, ¿no?, en Lucas capítulo 1, versículo 31, dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Proféticamente el ángel le dice, llamarás su nombre Jesús. Perdone, mi hermano, aquí no se trata de una promesa de que María tendría un hijo. Se trata de algo que es mucho más concreto. Es justamente el nacimiento del enviado de Dios. Amén. De esta manera, hasta el nombre le dice. Dice, pondrá su nombre Jesús. ¿Jesús qué significa? Significa el Salvador. Amén. ¿Qué significa Jesús? El Salvador. Ahora, el anuncio profético del ángel es concreto y es específico. No es que, puede ser que vayas a tener, serás bienaventurada, le pondrás tal nombre, pero ella podría haber dicho, estoy soñando, ¿qué me sucede? ¿Dónde estoy? Posiblemente, ¿estoy bien físicamente? ¿O me habré comido un guiso de lenteja anoche? Pero no, ahí estaba María y escuchando. En el versículo 32 y 33 de Lucas 1, sigue narrando y dando este anuncio profético que es específico y dice, será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino, dice, no tendrá fin. Ahora, aquí marca, mis queridos, y quiero señalarles en esta tarde-noche, acerca de la autoridad de este niño que estaba por nacer. Dice que se le sería entregado el trono de David, pero también dice que iba a reinar para siempre. La natividad o la Navidad puede verse como un inicio, pero déjeme decirle que la Navidad nunca podremos ver su fin. ¿Y cómo es esto? Usted conoce que Dios es el principio,
el fin, el alfa, la omega, ¿sí? Dios es eterno. De esa característica nos enseña la Navidad, que la Navidad tuvo un principio, descendió a la tierra siendo Dios, pero ahora, ya resucitado, pertenece a la eternidad. O sea que no tiene fin, ¿verdad? Y este mensaje de la Navidad es justamente un inicio, pero nunca se verá su fin. Cuando hablamos nosotros acerca de la Navidad, se trata de la inclusión permanente de Dios en la persona de su Hijo. Dios permanente en su Hijo. ¿Para qué? Para cumplir el plan de redención sobre todo ser humano, y esto se lo ha entregado aún también como propósito a la Iglesia de Jesucristo, de establecer el mensaje de la palabra del Señor, del anuncio de las buenas nuevas de redención para aquel que vive en pecado. Ahora, volvamos a María. ¿Cómo tomó María este anuncio profético de lo cual hablamos? La Biblia, las Sagradas Escrituras, dice que ella se turbó. Se turbó en su ser. Estaba ante un ángel que le hablaba, pero tomó el mensaje angelical bajo la perspectiva humana, ¿no? Pensó humanamente, pero delante de ella tenía un ángel que le hablaba. Lo mismo que le sucedería a usted. Si usted pudiera ver un ángel, seguramente que diría, ¿qué es esto? Se perturbaría en usted mismo. Pero la respuesta que justamente María le da fue esta: ¿cómo será esto que yo tenga que concebir un hijo si yo no conozco absolutamente varón? Y allí el ángel es aquel que le aclara y le acerca el conocimiento de que el Espíritu Santo vendría sobre ella, y el cuidado del poder del Altísimo, el cuidado del poder del Dios Altísimo estaría sobre ella. Leímos en las Sagradas Escrituras que había un empadronamiento, porque todo varón debía ser muerto, todo primogénito debía morir, y por lo tanto se necesitaba de un cuidado sobre el Mesías, el Salvador que nacería en el mundo. Queridos, la natividad o la Navidad es Cristo. Este es el mensaje del Evangelio. Aquel que cree en Él tiene vida. Amén. Aquel que cree en Cristo tiene la vida. Ahora, a María se le dice, ¿no?, en el versículo 35 de Lucas, capítulo 1, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también, mire esto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Usted conoce y sabe perfectamente que todas las cosas creadas son creadas según su género. ¿Sí? Si Dios es santo, ¿cómo debía ser su hijo? Según su género. Ahora, en este tiempo, días atrás, surge esta película que quieren hacernos creer que Jesús, tenía otra formación. Te imagínese. Se burlan del Señor. Pero aquí el texto bíblico dice que su ser, el ser creado, según su género, es santo. Santo. No hay imperfección. Verdadero hombre, verdadero Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Ese es nuestro Dios. No nos van a hacer creer otra cosa, porque le creemos a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora,
Vamos acerca del nacimiento. Bien nos narraba Julián, que nace en un lugar muy pequeño, Belén de Judea, un lugar que es convulsionado por este nacimiento. Los reyes, los monarcas, jerarcas, todos estaban al servicio de la voluntad soberana de Dios. Y permítame decirle que la Navidad no es un hecho que está desconectado totalmente de la historia. La Navidad no está aislada de la historia, ni aún tampoco del futuro. Saben, hermanos, esto marcó un antes y un después. Nosotros tenemos en nuestra Biblia, usted que es lector de la Biblia, y si no es lector de la Biblia, le invito a que lo sea, porque hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. El nacimiento de Jesús justamente lo que marca es esta división, un antes y un después. ¿Amén? ¿Sí? Ahora, decíamos que la Navidad no está desconectada ni de la historia ni del futuro. Así como se nos fue anunciado, Miqueas nos anunció este nacimiento, y que de él saldría quien sería el Salvador y Señor de Israel. Entonces nosotros debemos notar que la Navidad es la consumación del plan de redención que Dios se proponía traer al mundo a través de un Salvador, de un Mesías. Y cuando nosotros miramos, el enemigo de Dios, que siempre quiso destruir esa simiente, el enemigo de Dios que es el mentiroso, el seductor, no, aquel que siempre trata de socavar esa semilla, aquel que fue maldecido por Dios. Dios lo maldijo. Allí en esa palabra de justamente Génesis 3:15, vamos a la lectura. Libro de Génesis 3:15. ¿Qué dice? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿no? En esta palabra, justamente, Dios primeramente maldice al animal que es la serpiente. Según dicen algunos comentaristas que este animal anterior a ser maldecido no se arrastraba por la tierra, como lo hace ahora. Pero a partir de ese momento, este animal pierde su movilidad y debe arrastrarse. Es un animal que nosotros conocemos como inmundo. Tiene esas cualidades donde no nos agrada. No es un animal que fácilmente lo tenemos como mascota. Aunque algunos sí tratan de tener estos animales exóticamente. Pero no son de mucha confianza. Si usted determina, allá usted, ¿no? Pero no son estos animalitos tan agradables. Y no lo fue aún también para Dios, porque Dios maldijo a la serpiente, al animal. Pero ¿saben? Quiero llevarlos ahora al plano espiritual. Présteme atención, por favor. Porque después de haber Dios maldecido al animal, se vuelve a la serpiente espiritual. Y esta serpiente espiritual, ¿cómo la conocemos nosotros? Justamente la conocemos como Satanás, ¿no? Aquel que Dios maldijo, al mentiroso, al seductor. Y la palabra del Señor, aquí en Génesis 3:15, dice que esta es aquella que te herirá en la cabeza. Aquí habla de una mujer, ¿no? Una mujer que es designada proféticamente quien puede herirle a Satanás. Ahora, esta mujer proféticamente habla acerca de quién es Cristo. Amén. Quien le puede herir en la cabeza
y que aún un día va a derrotar a la serpiente que es Satanás. Amén. Pero también en 3:15 me dice, pondré enemistad entre ti, la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El que le hiere en el calcañar es justamente Satanás, que solamente puede herir en el calcañar a Cristo. O sea, lo puede hacer sufrir, como lo hizo sufrir en el Calvario, ¿no? En la cruz del Calvario. Pero eso es simplemente por un tiempo, ¿no? La Biblia nos enseña que brevemente Satanás será aplastado. Brevemente el Señor lo aplastará y lo colocará debajo de sus pies. Amén. Porque el Señor es aquel que lo vence. Amén. Acompáñenme por favor al libro de Romanos en el capítulo 16. ¿Está aquí, hermano? ¿Me está entendiendo? Romanos capítulo 16, versículo 20. Romanos 16, 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y decimos amén. En breve, el Dios de paz aplastará a Satanás debajo de sus pies. Nosotros los creyentes pertenecemos a la simiente de la mujer y por tanto participamos también del aplastamiento y de la derrota de Satanás. Cristo lo aplastó en la cruz en su obra consumada. Él lo derrotó, Él lo sometió. Mire lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos 2, 14. Dice, así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Dice, para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Querido, Él le quitó la autoridad. Él tenía el imperio de la muerte, pero fue derrotado. Así como se nos es enseñado. Mire, yo cada vez que descubro en la Biblia, descubro algo nuevo. Al leer la Biblia, descubro algo nuevo. El primer evangelio, el primer concepto de las buenas noticias de salvación, lo encontramos en el Antiguo Testamento, justamente en Génesis 3:15. Esta es las primeras buenas noticias de salvación al mundo, que el diablo iba a ser derrotado y que vendría un Mesías para rescatar y colocarlo debajo de sus pies. Amén. Ahora, volvamos a la familia de María y José. Eran pobres, no poseían dinero para darle un mejor lugar donde nacer. Y Jesús justamente llega al mundo en un pesebre. ¿Qué mensaje nos deja? El dueño de todo, del universo, de todo lo existente, se hizo carente de todo. El Todopoderoso se hizo débil en la debilidad de un niño. El eterno Señor del universo se hizo carne en la persona de su Hijo, naciendo en Belén. Y en el libro de Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 7, leíamos: y dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales
y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Usted conocerá de tantas cartulinas o postales que nos hablan, tarjetas navideñas, ¿no?, que marcan esta maravillosa expresión, ¿no? Esta es una de las más tiernas expresiones sobre María y el niño Jesús. De este pasaje se han hecho muchos cuadros que aparecen en época navideña, que hablan acerca de la veracidad del nacimiento de Jesús. Pero María seguía con su asombro. No terminaría el nacimiento. Ella vive la experiencia con el ángel, la visión de Elizabeth, la comprensión aún también de José. Se conmovió ciertamente cuando Elizabeth le habla. Aún también tuvo que soportar y llevar a cabo el que el niño creciera en el vientre por 9 meses. La visita de los pastores, aún también había cosas que la llenaban de asombro a María. La estrella del oriente, los magos, la profecía de Simeón que viene sobre ella, pero no era por la grandeza de María, sino por ese hijo que nacería. María como mujer escogida para ser madre del Salvador. Pero ella esperaba con asombro, pero aún también lo hacía con sencillez. Lo hacía con humildad. Y Dios realmente la premia a María de una manera importante, con una distinción especial, porque ella observaba, escuchaba todos los acontecimientos que estaban a su alrededor, las cosas que decían en el pueblo y aún también las situaciones que había convulsionado a esa ciudad de Belén de Judea. Todo el pueblo hablando acerca de esas buenas nuevas que traería este niño y este Salvador. Y aún en la proclama que justamente el ángel le dice, hoy, os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Cuando hablamos acerca del Cristo, ¿no?, es el equivalente en griego de Mesías. O sea, y cuando hablamos acerca del Señor, le estamos reconociendo como nuestro Maestro y como nuestro Dueño. Así lo reconocía el pueblo en esa instancia, como Cristo y como el Señor. Y por supuesto, el asombro hizo que corriera la voz y todos se maravillaban. María escuchaba, pero en Lucas capítulo 2, en el versículo 19, Lucas 2:19, leemos que dice: pero María guardaba todas estas cosas, ¿cómo? Meditándolas en su corazón. María no se quejaba. María no decía, pero ¿por qué justamente a mí? Había comprendido lo que era ser bienaventurada. Había comprendido ahora que si Dios tenía un propósito con ella, ella esperaría en ese propósito. Se sostenía mirando y esperando. Guardaba todas estas cosas en su corazón, meditándolas. Hermanos, esto es justamente fe. Esperar en las promesas de Dios. María esperó. Pasase lo que pasase, ella se sostuvo, esperó el tiempo del alumbramiento y todo lo que el Señor le había prometido tuvo su cumplimiento. Amén. Ciertamente, ya hace más de 2000 y tantos años acerca del nacimiento de Jesús.
Y por supuesto, se celebra con fiesta en los cielos, ¿no? Pero permítame decirle, hay una indiferencia del festejo aquí en la tierra. Hoy la Navidad es diferente. Hay explosiones de gozo en la tierra, pero es un gozo intrascendente, frívolo y material. Es un gozo que no tiene sentido, frívolo y material. Bien decía nuestro hermano, si yo te preguntara en esta noche, ¿sabés el verdadero sentido de la Navidad? ¿Qué me responderías? ¿No? Y yo sé que me llevaría mucho asombro de las respuestas, ¿no? Pero la importancia de saber el verdadero sentido y por qué celebrar la Navidad, ¿no? Cambiar esa forma frívola de celebrar la Navidad. ¿Cómo nosotros podemos cambiar esa manera de celebrar como lo hace el mundo, ¿no? Tenemos el ejemplo práctico en la vida de María. María dijo en esas palabras, ¿no? Así en Lucas capítulo 1, versículo 46. Mire lo que hace y qué ejemplo que nos da. Lucas 1, 46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, quien es mi Salvador. Este es el verdadero sentido. María reconoce que Dios es su Salvador. Cuando pensamos en la Navidad, mis queridos en Cristo, recordamos el momento en que hemos sido salvos. Amén. El momento donde el Señor nos rescató, el Señor me rescató, me sacó de esa vieja manera de vivir. No, ahora entiendo que la celebración de la Navidad justamente constituye mi verdadero encuentro con Cristo. Amén. Ese momento importante cuando me acerqué a Él y Él me escuchó. Fueron quitados mis dolores. El Señor sanó mis heridas, vendó todo aquello que no servía y me dio nueva vida. Ahora puedo entender que acerca del nacimiento de Jesús, recuerdo el maravilloso nacimiento que he obtenido en Cristo Jesús, quien me redimió, me salvó, colocó anillo en mi dedo, puso un manto de gozo, de alegría, y ahora puedo adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Aleluya. Es así. Debemos festejar. En el cristiano todos los días son Navidad. No estamos esperando la sidra, el alcohol o la alegría de quitar las penas en ese momento, en 1 o 2 horas, o 5 o 10. Escuche, tenemos gozo, alegría en el corazón porque Cristo nos redimió. Ya no más condenación, somos libres en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, porque Cristo venció en la cruz del Calvario y ha colocado al enemigo debajo de nuestros pies. Aleluya. Ahora, por supuesto, existen modos y modos de celebrar. Hay muchos pueblos que tienen sus tradiciones. Y la gran pregunta del millón, que muchos se preguntarán, ¿debo hacer el arbolito de Navidad? ¿Qué significa el arbolito? ¿Es una cuestión pagana? Estas fiestas, mire, usted ya tiene el verdadero sentido delante suyo de lo que es la Navidad. Navidad es Cristo. Todo lo que usted le sume a lo que es la Navidad no es y no tiene sentido de realidad, ni de vivencia, ni tampoco ha sido escrito para que nosotros lo sigamos. Por lo tanto, no vamos a hacer como otras denominaciones que dicen, bueno, pero ¿qué hago? ¿Preparo el arbolito de Navidad o no? Eso queda en usted. No nos sumaremos
a fiestas que sean de contenido pagano. Como cristianos, nosotros no participamos de fiestas que sean paganas. Lo mismo sucede en acontecimiento con la gran pregunta. ¿Jesús nació el 25 de diciembre? ¿Verdad que no? Porque esa fecha se celebraba una fiesta que era pagana entre los romanos. Los cristianos de esa época no participaban de dicha fiesta. Sí, ellos festejarían lo más importante para ellos, que era la encarnación de Dios mediante el nacimiento de Jesucristo. Amados, usted cuando se acerca a estas fechas que el mundo conmemora como algo que dijimos que no tiene un sentido real, usted y yo debemos aprovechar para acercarnos a nuestros familiares y predicarles de Cristo. ¿Cómo podemos cambiar algo que es frívolo por algo que tiene verdadero sentido? Acérquese a su familiar y explíquele, acérquele a sus queridos más cercanos la importancia de lo que es Jesús. ¿Quién es Jesús? Invítelos a que puedan aceptar a Cristo en su corazón. Invítelos a que puedan ver que Jesús no es una mitología. Jesús es real. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Salvador. Jesús es el Cristo. Al abrir este abanico de cosas ante sus familiares, usted tendrá una cantidad de interrogantes que serán presentados delante de usted. Y si lo rechazan, sacúdase el polvo de sus zapatos y siga adelante. No tenga problemas, porque algunos querrán escuchar, otros no. Pero el Evangelio va a ser predicado. Aproveche este tiempo para predicar de Jesús. Reúnase con sus queridos y aún para aquellos que quizás no compartan su fe, usted pueda decirle que su testimonio es un hecho viviente de que antes estaba perdido, pero ahora ha sido salvado por el Señor. Tiempo de Navidad, tiempo de redención. ¿Amén? Tiempo de Navidad, tiempo de salvación. Creemos que Dios sigue salvando, sigue amando a la humanidad para que todo aquel que en él crea no tenga perdición, mas tenga vida eterna en el único mediador y salvador que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.